Hola, te espera un breve resumen de la película Django sin cadenas. En algún lugar de Texas, 2 años antes de la Guerra Civil, un par de jinetes armados escoltan a una fila de trabajadores negros sometidos a trabajos forzados, cruzando los paisajes pintorescos del lejano oeste. De repente, en la noche, se cruzan con un misterioso carruaje. El cochero, tras ser confrontado por los jinetes, se presenta como el Dr. Schultz, dentista, como lo confirma un enorme diente colgado en el techo de su carruaje. Schultz menciona que estaba buscándolos después de la feria, ya que necesita a uno de los trabajadores que ellos compraron de una plantación en particular, Django. Ante la pregunta del doctor sobre si conoce a los hermanos Brittle y puede reconocerlos, Django responde que sí. A los escoltas no les gustó que Schultz hablara con cortesía a un esclavo, y tras rechazar el trato, lo amenazan con sus armas y le ordenan que se marche. Entendiendo que la conversación no iba a ninguna parte, Schultz desenfunda rápidamente su revólver, neutraliza al primer jinete y derriba al segundo disparando a su caballo. El dentista declara que se llevará a Django, lo libera y le ordena tomar la ropa de uno de los escoltas mientras él se ocupa del resto. A los otros trabajadores, perplejos por la situación, les ofrece una opción: ayudar a su dueño a llegar al pueblo o enterrarlo y dirigirse al norte, donde tendrían una vida más soportable. No es difícil adivinar lo que eligieron. Mientras tanto, Schultz y Django llegan a un pueblo, donde los residentes quedan atónitos al ver a un hombre negro montando a caballo. Se dirigen a una cantina, cuyo propietario, indignado por la presencia de Django en su local, corre a buscar al sheriff. Mientras disfruta de una cerveza, Schultz le explica a Django que ya no practica la medicina, sino que se dedica a la caza de recompensas, detallando el proceso completo. Le ofrece un trato: ayudarlo a encontrar a los hermanos Brittle, cuya apariencia desconoce, y como recompensa le promete la libertad y $25 por cada uno de los hermanos. El sheriff llega y exige explicaciones del dentista sobre lo que está pasando, pero en lugar de responder, Schultz le dispara. Luego, le dice al propietario de la cantina que ahora sí puede llamar al mariscal. El mariscal federal, posicionando a sus hombres con las armas apuntando hacia la cantina, ordena al dentista salir con las manos en alto. Schultz, asegurándose de que no lo atacarán, cumple con la orden junto a Django. Una vez afuera, explica que el sheriff al que neutralizó era en realidad un criminal con una recompensa por su cabeza. Como prueba, muestra una orden emitida por el juez del distrito. Durante una pausa en su viaje, Schultz le pregunta a Django qué planea hacer una vez que obtenga su libertad y dinero. Django responde que buscará y comprará la libertad de su esposa. Sus primeros dueños eran alemanes, por lo que la llamaron Brumhilda. La dueña le enseñó a Hilda su idioma natal. Al llegar a Tennessee, se dirigen a una tienda de ropa, donde Schultz explica el plan. Django deberá hacerse pasar por un criado cuando lleguen a la plantación. Vestido elegantemente, Django acompaña al dentista para visitar al plantador. Schultz menciona que desea comprar a una de las trabajadoras y convence al propietario de la plantación para que entren en la casa a discutir el negocio. Mientras tanto, una de las trabajadoras guía a Django por la plantación. Apartándose un poco, Django le pregunta si conoce a 3 capataces que llegaron el año pasado. Ella señala a uno que está en el campo. Django lo reconoce de inmediato. Era alguien que había abusado de Brumhilda. Los otros 2 capataces estaban cerca del establo, a punto de castigar a una mujer. Lleno de ira, Django se dirige hacia ellos. Antes de que puedan actuar, llama a uno de los hermanos y le dispara. Luego toma un látigo y comienza a golpear al segundo. Ante la sorpresa de los trabajadores que observan, Django termina con él usando un revólver. En ese momento llega Schultz, quien, siguiendo las indicaciones de Django, detiene al tercer hermano mientras intentaba huir a través del campo. Explicando lo ocurrido al enfurecido plantador y mostrando la orden judicial que autorizaba la eliminación de los criminales, los cazadores de recompensas abandonan la plantación rápidamente. Por la noche, en lugar de dinero, el dentista coloca dinamita dentro del agujero del enorme diente en su carruaje y lo deja en medio del campo. Previó que el plantador hostil buscaría venganza y preparó una trampa en la que cayeron aquellos que intentaron atacar. La explosión de la dinamita asustó a todos los que estaban cerca, y Django neutralizó al líder de los atacantes. Durante una pausa en su viaje, Schultz le cuenta a Django la historia de Brumhilda del épico alemán, y preocupado por dejar solo al esclavo liberado en la feria en busca de su esposa, le propone un trato: trabajar juntos como cazadores de recompensas hasta el final del invierno, ahorrar dinero y después emprender la búsqueda de Hilda con más preparación. En su primera misión, mientras estaban en una emboscada, Django dudó al disparar a un hombre que trabajaba tranquilamente en el campo junto a su hijo. Schultz le dio entonces una lección. Sacó un cartel de recompensa por el hombre, acusado de robos y asaltos.
Le explicó que, si quería salvar a su esposa, debía cumplir con su trabajo eliminando criminales. Después de esto, Django, sin dudar, apretó el gatillo. Más tarde, tras practicar su puntería con un muñeco de nieve, capturaron a una banda completa y entregaron las pruebas al sheriff local. Habiendo ganado suficiente dinero, se dirigieron a Mississippi para buscar a Broomhilda en la feria. En un registro encontraron que ahora pertenecía a Calvin Candy, propietario de la plantación Candyland, tristemente célebre entre los trabajadores. Schultz explicó que no la venderían fácilmente, pero podrían incluirla junto a un valioso luchador mandingo si ofrecían una suma considerable. Así, Schultz sería un comprador adinerado y Django actuaría como un comerciante de esclavos. Llegaron al club. En la entrada los recibió el abogado del señor Candy, quien los acompañó al segundo piso. Sin apartar la vista de una pelea de luchadores, Candy preguntó a Schultz por qué quería un mandingo. Al escuchar por diversión, los invitó a sentarse. Django y el abogado se apartaron hacia la barra, mientras los demás observaban el combate. Candy, particularmente entusiasmado, mostraba un morboso interés en la pelea, especialmente cuando su luchador derrotó al oponente, dejándolo gravemente herido. Esto causó más tristeza y miedo entre los presentes que entusiasmo. Por orden de Candy, el luchador terminó el combate con un martillo. Cuando comenzaron a discutir el trato, Django, con cierta audacia, declaró que no estaban interesados en un luchador cualquiera, sino en el mejor. Al principio, Candy se negó, pero cambió de parecer al escuchar la oferta de $12,000. Durante una breve parada en el camino a Candyland, los hombres de Candy se burlaron de Django, quien respondió derribando a uno de ellos de su caballo. Luego, previno un ataque sacando su revólver. Candy calmó a todos, recordándoles que los invitados debían estar a salvo. En el camino, Django mostró su autoridad humillando a otros esclavos, lo que impactó a Schultz. El doctor le pidió que no exagerara para no arruinar el plan, pero Django le aseguró que solo estaba interpretando su papel. En la plantación, el grupo se encontró con los hombres de Candy, quienes habían capturado a un fugitivo llamado D'Artagnan, que se negaba a seguir luchando. Candy se burló de él, mencionando cuánto había pagado por él. Schultz se ofreció a pagar para detener el castigo, pero Django lo detuvo, diciendo que no valía la pena pagar por alguien que ya no tenía valor. Entonces, Candy ordenó que soltaran a los perros, lo que horrorizó a los presentes. Django, a pesar de la tensión, mantuvo la calma y sugirió que continuaran su camino. En la plantación los recibe Stephen, el administrador de Candy, quien pregunta por qué Django está montando a caballo. Candy los presenta y ordena preparar habitaciones para los invitados en la casa principal. Poco después, Schultz pide que traigan a Broomhilda, quien habla alemán, para pasar la noche con él antes de la exhibición de los luchadores. Candy ordena sacarla de la caja de hierro donde estaba encerrada tras intentar escapar y que la arreglen. Django apenas puede contener su ira y compasión al ver a Broomhilda exhausta, llevada en una carreta. Por la noche, la hermana de Candy lleva a la joven al cuarto de Schultz. El doctor comienza a hablarle en alemán para evitar ser escuchado. Le dice que vino con un amigo para rescatarla y le presenta a Django. Durante la cena discuten sobre los 3 mejores luchadores vistos. Candy no quiere ceder al mejor, mientras Schultz negocia. Stephen nota que Broomhilda y Django se miran. En la cocina, Stephen la confronta y le pregunta si lo conoce. Ella niega saber quién es, y Stephen finge creerle. Mientras tanto, Schultz cierra un trato para comprar a un luchador llamado Joe el Esquimal, y dice que volverá en 5 días con su abogado para finalizar los documentos. Candy pregunta cómo fue la velada con Broomhilda, y Stephen sugiere mostrarle al doctor las marcas en su espalda, que seguramente consideraría raras. Este espectáculo, interrumpido por la hermana de Candy, pone nervioso a Django, lo que no pasa desapercibido para Stephen. En la cocina, Stephen confronta a Broomhilda y descubre la verdad. Luego, al escuchar que Schultz planea comprarla, interrumpe la conversación y llama a Candy. En la biblioteca, Stephen le explica a Candy sus sospechas, que Django y Broomhilda son esposos y todo el espectáculo fue organizado para rescatarla. Señala que su valor real es insignificante, pero la oferta de $12,000 nubló el juicio de Candy. Furioso por el engaño, Candy regresa al salón con una caja, de la cual saca el cráneo de un trabajador que sirvió muchos años en su plantación. Mientras lo corta, da un discurso sobre cómo la lealtad de los esclavos está determinada por su estructura. En ese momento, llega Butch armado y ordena a los invitados poner las manos sobre la mesa. Candy ordena traer a Broomhilda y recuerda a Schultz que estaba dispuesto a pagar $12,000 por un trabajador adecuado. Afirma que si no se cierra el trato, puede hacer lo que quiera con ella. Schultz, cansado de sus amenazas, saca el dinero y acepta finalizar la transacción. El abogado prepara los documentos, incluyendo los papeles de liberación de Broomhilda. Tras firmar, Schultz dice que no quiere volver a ver a Candy jamás.
Sin embargo, el plantador insiste en un apretón de manos, alegando que sin él el trato no es válido. Schultz, enfurecido por su arrogancia, usa un revólver oculto y lo elimina. Esto causa un caos y comienza un tiroteo. Django mata a Butch, al abogado, a los guardias y a otros hombres de Candy. Stephen exige que cese la violencia y ofrece a Django un trato, su rendición a cambio de la vida de Brumhilda. Django acepta y es colgado cabeza abajo en un granero. Pero en lugar de ejecutarlo, Stephen ordena enviarlo a trabajos forzados, asegurando que será un castigo más cruel. Durante el traslado, Django convence a uno de los guardias de hacer un trato. Les ofrece parte de una recompensa por supuestos criminales en Candyland y respalda su historia con un documento de caza de recompensas que le quedó del trabajo con Schultz. Los guardias lo liberan, pero Django rápidamente los elimina y regresa a la plantación. Primero, acaba con los mercenarios en la cabaña, recoge sus pertenencias y los documentos de Schultz. Después de despedirse de su amigo, se dispone a rescatar a Brumhilda. Cuando los habitantes de Candyland regresan del funeral, Django ya los está esperando. Elimina a los hombres armados, libera a todos los trabajadores excepto a Stephen y coloca dinamita en la casa, que luego hace estallar. Junto a Brumhilda, observa cómo se destruye la plantación antes de alejarse como un verdadero vencedor.